resulta que otro día más, rompiendo todo y olvidando. Qué frío que hace en el Calafate, 16 grados 2 la temperatura actual en la villa turística allí a la vera del lago argentino. 22 grados 3 bajo cero la sensación térmica, el cielo algo nublado a esta hora y la humedad es del 80%. El viento sopla del sudeste a 10 kilómetros por hora en este miércoles, que tiene una máxima de 2 grados bajo cero, pero que tiene una mínima, que está en su mínima en este momento, de 16 grados bajo cero. Cielo parcialmente nublado para toda la jornada, sin precipitaciones ni vientos de significativa intensidad para esta jornada, que se presenta bastante fría en la jornada en la ciudad, de El Calafate, en esta jornada de miércoles, helado, gélido por demás por allí. Aprendes de noche, los muertos regresan, la carpa era blanca y tanto que aprender. Sus caras podridas. Ya estoy transmitiendo YouTube también para quienes se quieran sumar por allí. 12 grados 7 la temperatura actual bajo cero en Perito Moreno, 16 grados 3 la sensación térmica, obviamente bajo cero. Cielo ligeramente nublado en la capital arqueológica de la provincia y una humedad del 97% a esta hora, viento soplando del noreste a 6 kilómetros por hora, máxima de este miércoles de 4 grados bajo cero, cielo mayormente nublado para esta jornada, sin precipitaciones pronosticadas ni vientos de significativa intensidad. Ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. 4 grados bajo cero la temperatura actual en Caleta Olivia, 7 grados 1 bajo cero la sensación térmica. El cielo se presenta despejado y hay una humedad del 89% a esta hora. El viento sopla del oeste a 8 kilómetros por hora. La máxima para hoy de 2 grados apenas para esta jornada de miércoles en Caleta Olivia, donde también cielo mayormente nublado, sin precipitaciones ni vientos de significativa intensidad para este miércoles. Aunque la vida te deje vivir y no te llame el que pronto vendrá. Toda la provincia de Santa Cruz bajo cero en esta jornada. Lo llamativo que en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la temperatura actual es de 1 grado 2 sobre cero. Más al sur, pero mejores condiciones climáticas, 3 grados 8 bajo cero la sensación térmica en esta jornada. Cielo parcialmente nublado allí en la capital fueguina, humedad del 80% y viento soplando desde el oeste a 21 kilómetros por hora. Este miércoles tiene una máxima de 1 grado bajo cero pronosticada, que ya han superado. Nevadas previstas para horas de la tarde y la noche y vientos con ráfagas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora. Pero que nunca podrás. Los muertos regresan. 0 grados la temperatura actual en Puerto Argentino, en nuestras Malvinas Argentinas. 5 grados 5 bajo cero la sensación térmica, cielo cubierto a esta hora allí. La humedad es del 96% y el viento sopla desde el oeste a 23 kilómetros por hora en esta jornada, que tiene una máxima de 3 grados pronosticada para hoy sobre cero. Lluvias y nevadas previstas para horas de la tarde y la noche y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. Que no desaparezca el cielo. Y por último, la base Marambio en la Antártida Argentina, 20 grados 9 bajo cero la temperatura actual, 32 grados 9 bajo cero la sensación térmica. El cielo se presenta mayormente nublado, la humedad del 35% y el viento sopla desde el sur a 26 kilómetros por hora en una jornada en la que se prevé cielo mayormente nublado, vientos regulares desde el sudoeste y buena visibilidad, sin precipitaciones pronosticadas al menos por ahora.
No desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida. Pero que nunca podrá. Hoy es 22 de julio y un día como hoy fallecía Manuel Puig, el autor de Boquitas Pintadas, entre algunas de las novelas que fueron parte de su obra. Argentino él, pero falleció en Cuernavaca, México, a los 57 años. Fue Boquitas Pintadas, llevada al cine, de hecho, por Leopoldo Torre Nilsson en el 74, y Puig fue fundador del Frente de Liberación Homosexual. En 1944, en el complejo hotelero de Bretton Woods, en New Hampshire, Estados Unidos, finalizaba la Conferencia Económica de las Naciones Unidas, en la que se acordaba la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido como Banco Mundial, que son entidades gemelas creadas tras la Segunda Guerra Mundial en el Tratado de Bretton Woods. En 1958 se fundaba el Instituto de Itela en Buenos Aires, un centro de investigación cultural sin fines de lucro que fue semillero de talentos como Antonio Verne, Giula Cosiche, Pérez Celis, León Ferrari, por ejemplo, Marta Minujín, entre otros, duramente combatido por la dictadura del general Onganía, que lo clausuró en 1970. En 1962 nacía en Buenos Aires el guitarrista, cantante y productor Ulises Butrón, quien grabó más de 20 discos. Fue la voz del cantautor tanguito Luis Alberto Iglesias en la película Tango Feroz del 93, dirigida por Marcelo Piñero. En 1954 nacía Aldi Meola en Jersey City, Estados Unidos, guitarrista, uno de los grandes referentes del jazz fusión, quien publicó más de 30 discos. También en 1894 se corrió la primera carrera de la historia del automovilismo, 1894, entre París y Rouen. Participaron 21 competidores y fue organizada por el periodista Pierre Giffard, en Francia obviamente, pionero del periodismo en ese entonces político y organizador de eventos deportivos como también la Maratón de París. En 1962 nacía en la ciudad de Grand Prairie, en Texas, la cantante y actriz Selena Gómez, quien lleva publicados 3 discos y vendido más de 7 millones de copias, Comenzó su carrera a los 10 años y es embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Nacía William Dafoe también un día como hoy, actor, nacido en Appleton, Wisconsin, Estados Unidos. Lleva más de 100 películas filmadas. Es el malo de Spider-Man, por ejemplo, entre otras. Mississippi en llamas, El paciente inglés, Nacido el 4 de julio son algunos de los títulos que protagonizó. También en 1934, un 22 de julio como hoy, el asaltante de banco John Dillinger era el más buscado en Estados Unidos y era asesinado en la ciudad de Chicago por agentes del FBI, quienes lo consideraban el enemigo público número 1 por entonces. En 2007 la selección argentina sub-20 ganaba el Mundial de Canadá venciendo 2-1 en la final a República Checa en un partido disputado en Toronto, ciudad canadiense. Goles de Sergio El Kun Agüero y Mauro Zárate le daban el sexto y último título mundial de esa categoría a la selección argentina. El Kun Agüero fue Balón de Oro de ese torneo, en el que fue el máximo goleador con 6 goles. Y es el Día Mundial del Cerebro, justamente instituido esta fecha por la Fundación Mundial de Neurología, que fue el organismo que en 2014 pidió proclamar el Día Mundial del Cerebro, promoviendo en esta fecha la necesidad de crear conciencia sobre su potencial, riesgos y enfermedades. En 2021 ya se cumplen 5 años de la muerte de Roberto Palo Pandolfo, quien fue uno de los grandes referentes del rock nacional
y que dejó un legado de canciones y de letras que siguen siendo reversionadas al día de la fecha y que siguen siendo parte del cancionero nacional, que justamente lo tuvo como una de sus referencias, y que obviamente generó un gran pesar su fallecimiento. A fines de los años 70, perdón, comenzó su carrera con Sempiterno, cuando todavía tenía edad de secundario. Logró el reconocimiento una década más tarde con Don Cornelio y La Zona. También formó Los Visitantes y desde 2001 tenía una carrera solista que también dejó grandes éxitos. Ella vendrá, seguramente sea uno de los títulos más conocidos. Hace un año también fallecía Ozzy Osbourne en Inglaterra. 76 años tenía el príncipe de las tinieblas, como se lo conocía, quien fuera la voz de Black Sabbath, y luego tuvo una carrera también solista, emblema del heavy metal, y fue 17 días antes de fallecer, había protagonizado la despedida de Black Sabbath y luego terminó falleciendo en lo que fue, o en lo que es, el legado para los metaleros sobre todo y para el rock internacional que ha dejado Ozzy Osbourne. Saludos para el Pela Quiroz, mi padre, que dice: buenos días, malvineros, feliz día del cerebro. Está cayendo garrotillo, me dice. Claro, ese es el nombre técnico de esta especie de llovizna escarchada que está cayendo. Abrigarse, gente, abrigarse, porque está verdaderamente muy frío. Por las luces cambia mi cielo, en la madera, los rebotes del sol coronaron mi en la luna de las olas, los rebotes del sol coronaron su final. Y ayer no estuve al aire, pero ayer hubiera cumplido 63 años José Honorio Ortega, único soldado argentino caído en único soldado, santacruceño caído en Malvinas, por cuya memoria, de hecho, hay no solo en el Monumento de los Caídos, donde está donde se erige su estatua, sino también allí en Sureda, contiguo al Rotary Club, al Rotary Guauri en este caso. También hay una estatua y un monumento en su honor. Ayer hubiera cumplido 63 años este hombre que perdió la vida con apenas 19 años en la batalla de Pradera del Ganso. Y su historia, obviamente, que se recuerda no solamente cada 2 de abril, cada 28 de mayo, que fue el día en el que se corroboró que fue alcanzado por fuego enemigo, y durante la batalla de Pradera del Ganso terminó falleciendo. Integró el contraataque que encabezó el subteniente Juan José Gómez Centurión frente al avance de las tropas británicas, y en ese marco falleció. Décadas tardó en reconocerse sus restos, y fue un soldado argentino solo conocido por Dios hasta 2018, cuando pudo ser identificado gracias al trabajo del Cuerpo de Antropología Forense que trabajó allí en el cementerio de Darwin y pudo identificar los restos, y desde ese entonces obviamente su memoria, su legado permanecen vivos en nuestra ciudad, particularmente por todavía las familias o la familia de Ortega sigue teniendo vigente
su memoria, y también obviamente desde espacios como este tratamos de mantener vivo obviamente el legado, tratando de no solamente recordar su memoria y lo que representó y representa al día de hoy para nosotros, sino también todo lo que tiene que ver con la causa Malvinas. Puedes escribirme al 2966 51 60 51. 516051 es el número de Radio Nuevo Día al que me mandas un mensajito y nos encontramos por allí e interactuamos por ese canal. Vamos a empezar a repasar los principales títulos del diario Nuevo Día de esta mañana. Y a esta hora de la mañana, 3 ciudades de nuestra provincia son las más frías del país. Estoy hablando de El Calafate, Perito Moreno y nuestra ciudad de Río Gallegos, según el ranking de las 7 de la mañana, de hace un ratito nada más, donde estas 3 localidades santacruceñas registran las temperaturas más bajas de todo el país. En El Calafate la temperatura, como les decía, a las 7 de la mañana era de 16 grados 2 bajo cero y la sensación térmica de 22 grados 3 bajo cero, con un 89% de humedad. Perito Moreno, en tanto, 12 grados 7 presentó esta mañana de temperatura bajo cero, obviamente, y 16 grados 3 bajo cero. Río Grande, 7 grados 3 bajo cero y 11 grados bajo cero de sensación térmica, en tanto que Río Gallegos, 4 grados 4 bajo cero y 10 grados 2 bajo cero de sensación térmica. Son las ciudades más frías, las 4 ciudades más frías a esta hora en la República Argentina. Y atención si vas a salir a la ruta, porque hay tramos que están restringidos a la circulación y hay que consultar las fuentes antes de hacerlo. En el caso de la ruta 40, el tramo que comprende Gobernador Gregores y Perito Moreno hasta el límite con Chubut se encuentra restringido por frío extremo. Así lo informó en la jornada de ayer la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en una determinación que restringió la circulación para todo tipo de vehículos desde las 8 de la noche de ayer o 20 horas hasta las 8 de la mañana de hoy. Y habrá que ver la actualización finalmente que determina por parte de este organismo provincial, obviamente para resguardo de quienes viajan por las rutas de Santa Cruz. Además, también tengo que contarte que hay una cadena de oración por una joven de nuestra ciudad que espera un trasplante. Estoy hablando de Jazmín Candela 12, egresada de la promoción 2001 del Instituto María Auxiliadora, quien atraviesa un delicado cuadro de salud a raíz de una miocarditis. Según informaron, la joven ingresará en la lista de espera de emergencia para un trasplante de corazón y solicitaron acompañamiento espiritual para ella y su familia. Este pedido moviliza no solamente a la comunidad del Instituto María Auxiliadora, sino también a toda Río Gallegos en un llamado a la fe y a la esperanza para que esta intervención sea exitosa y finalmente le dé
una sobrevida y le devuelva calidad de vida a esta joven de nuestra ciudad. Con los secretos para hacer un negocio tan pequeño y simple como vos. Un toque por si las moscas van y otro toque por si vas detrás. Y atención al salir a la calle porque no está fácil, parece a veces, pero no hay que confiarse porque hubo mucho despistes, toques, choques, de todo un poco. Ayer, de hecho, en la autovía 17 de octubre, un Peugeot de 2008, si no me equivoco, terminó contra un poste de luz estrolado cerca de las 7 de la tarde tras despistar y terminar impactando contra el poste del alumbrado público. No se constataron lesiones de gravedad, aunque sí la conductora del rodado debió ser asistida por lesiones menores. Hubo que requerir de un vehículo para el traslado del automóvil siniestrado, justamente por los daños ocasionados en su frente. Así que si van a salir, háganlo con tiempo, sin apuro, no manoteen el celu, porque donde te distrajiste podés llegar a terminar en una situación parecida. Donado allí, preso como un animal feroz, así las cosas, la fiera más fiera, ¿dónde está? Y mirá, justo que les estoy dando esta recomendación, me escribe Dani, que le mandamos un abrazo grande, hombre del Departamento de Tránsito, de la Dirección de Tránsito Municipal. ¿Cómo están? Saludos a todos en la radio, me dice. Acá estamos trabajando, inspectores de transporte a pleno. Está feo. Anden despacio y no anden en sentido contrario por calle Maradona. Conozco. Saludos a mis compas de hoy, Cristian y Pau. Un saludo para los tres. Y conozco varias personas, que desde que se inauguró el adoquinado de la calle Doctor Esteban Maradona, allá en el barrio del Faro, lo usan de avenida. Entran y salen porque no les gusta, ya no les gusta más agarrar la calle de tierra. Y es lógico, pero si tiene un sentido la calle, hay que respetarlo, amiguitens, porque así lo dictan las leyes de tránsito y la disposición justamente de esa calle es en un sentido. Entiendo. De hecho, es parte de la discusión en el Consejo Deliberante que pretenden darle un sentido doble mano, pero no sé si entra por el ancho de la calle. Pero tomamos la recomendación de Dani, que es oyente y además pertenece a la Dirección de Tránsito, y ténganlo en cuenta. Con tantos lujos que tienes, nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad. Haz callar el triste llanto de chicos y bebés. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Haz callar el triste llanto de chicos y perros. Y si puedes, haz callar a nuestra voz. Hoy más que nunca te sientes cristiano y a la hora de rezarle a Dios le has comprado los 10 mandamientos y a tu modo te los arregló. Y en las noches cuando estás cansado no dormís por temor a soñar. Ten cuidado si cierras los ojos, quizás nunca puedas despertar. Con tantos lujos que tienes, nada te puede afectar. Pero de esta pesadilla no te pudiste librar. Vamos, dinos la verdad.
Estás en Buenos Días Malvinas, en el comienzo de la jornada, 8 de la mañana, 23 minutos de este miércoles 22 de julio. Y tengo algunos títulos más para contarte en el diario nuevodía.com.ar porque continúa la exposición rural en la rural de Palermo, allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 138ª exposición rural con la representación de Santa Cruz, donde ayer estuvo presentándose el Cala Gallardo, por ejemplo, como artista musical, ¿no? El hombre de El Calafate. Lo estuvieron haciendo nuestros amigos de Sueño Andariego, Cristian Bordén, Joel Barrientos y Martín Contreras. Y también en esta ocasión lo ha hecho el hombre de Calafate. Además también chefs de Puerto Deseado, José Basualdo y Ricardo López de Río Gallegos, estuvieron desarrollando una propuesta gastronómica con productos pesqueros de la empresa estatal Santa Cruz Puede. Y llevar así obviamente los productos locales o regionales de nuestra provincia a esa exposición, a el gran escenario que significa la exposición rural de Palermo. Además, uno de los momentos destacados fue la premiación en la pista central, donde se reconoció en la jura de la raza Corriedale a un carnero perteneciente a la estancia Coyhaique, que consiguió el máximo galardón de la competencia y representa un reconocimiento a la calidad genética de la producción ovina en nuestra provincia y posiciona además a esta raza y a el ganado santacruceño entre los mejores de nuestro país. Justamente allí estuvieron los representantes del Consejo Agrario Provincial y de distintos estamentos de Santa Cruz, además también de la presentación, como decía, del Cala Gallardo, del dúo Kundalini de nuestra ciudad y de la campeona nacional de Malambo, Noelia Barrio Nuevo, oriunda ella de Pico Truncado, quien estuvo exponiendo allí. Hoy continúa la exposición con juegos interactivos, degustación de cana y cama, demostración de esquila, una charla institucional de prepap, curso de sándwiches de guanaco, la presentación, como decía, de dúo Kundalini, degustación del gin Estepa y exposición de mata negra, entre algunas de las propuestas que lleva justamente Santa Cruz a esta exposición rural en su edición número 138. Consciente de mi inconsciencia, me creo sin fin y subo mucho más alto que ayer. Llego al extremo, lo paso y empiezo a sentir que con los ojos cerrados se ve. Abro el costurero, busco y salgo a descoser y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Y se confirmó y ya fue acreditado el pago del acuerdo paritario o del primer tramo del acuerdo paritario docente, en este caso, que establecía un 3% de incremento sobre el valor punto para el mes de junio. Ya ya fue depositado en la jornada de ayer y en algunos casos recién en las primeras horas de este miércoles fue acreditado. En algunos casos ayer mismo, martes, fue habilitado en las cuentas sueldo de los docentes de la provincia. Recordemos, un 3%
para junio, que se abonó mediante este pago complementario. En julio venidero o en los saberes de este julio que está transcurriendo, en realidad 10% habrá de incremento, un 1% para agosto, 1% para septiembre, también para octubre, con tanto en agosto como en octubre la devolución de los descuentos por días de paro, y en noviembre un incremento del 1% y la posibilidad de volver a discutir parte de lo que se acordó el pasado 1 de julio en la paritaria, el pasado, 9 de julio, en la paritaria docente que concluyó justamente hace algunas semanas. Son las 8:30 de la mañana y te dejo con este temazo de Serú Girán, No llores por mi Argentina. Empezar a hablar tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No llores por las heridas que no paran de sangrar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más. Estás enferma de frustración y en tu locura no hay acuerdo. Una hiena a reír, pero al almuerzo con los cerdos. Si las estrellas de cabaret se ríen de tus movimientos, no es preciso mentir lo negro que hay en tus pensamientos. No llores por las heridas que no paran de sacar. No llores por mi Argentina, te quiero cada día más, cada día más. Alguien se quiere ir, alguien quiere volver, alguien que está atrapado en el medio de un recuerdo. Esto yo ya lo vi, esto ya lo escuché. Ella no quiere ser amiga de un chico de este pueblo. ¡Pueblo! ¿Cómo comenzaste tu miércoles? Contame, escribime 2966-516051, el número al que podés comunicarte para hacerte presente, para decir, acá estoy en el comienzo de una nueva jornada. El abrazo y el saludo especial para nuestros amigos de Mau Impresiones, @Mau_Impresiones, los podés seguir en Instagram, donde ves toda la propuesta, sticker, calcos, tarjetas institucionales. Un excelente trabajo que hace nuestra amiga de Mau Impresiones. Y el saludo obviamente también a Mariana, madre de esta joven emprendedora que siempre nos mima y siempre tiene algo para regalarte. Nuestros termos están hermosos gracias a los stickers de Mau Impresiones. Seguimos con títulos del ámbito local, avanzando porque
la policía refuerza controles vehiculares en la ruta nacional número 3, en este caso en Caleta Olivia, donde se realiza un operativo o continúa desarrollándose un operativo de control vehicular, transporte de pasajeros, camiones de cargas y unidades de empresas con la intención de, fiscalizar, ¿no?, el paso y el egreso de vehículos a nuestra ciudad, además de informar sobre las condiciones en las que se encuentra la propia ruta nacional número 3 en nuestra provincia, ¿no?, al igual que la 40 y al igual que las rutas provinciales. También una buena que tengo para contarte esta mañana es el arribo de los colonos a la cuenca carbonífera, los colonos de las colonias municipales de nuestra ciudad, que ya están disfrutando de la nieve y los deportes de montaña en la conclusión de un nuevo contingente en una modalidad que ya se implementó años atrás por también la interrelación que existe entre los municipios de Río Gallegos y El Turbio, y que hizo que nuevamente un contingente de pibes y pibas puedan disfrutar de la nieve y hacer culipatín en la montaña. Y algo para tener en cuenta, porque sé que varios lugares están con problemas de agua por cuestiones que tienen que ver con el invierno que ya hemos empezado a sentir. Y de lunes a sábado, Servicios Públicos, Sociedad del Estado informó que habrá justamente entrega de agua potable en distintos barrios, sobre todo para quienes no tengan acceso al servicio de agua de red. De lunes a sábado, de 8 a 15 horas, está establecido el cronograma. Ya comenzó por los barrios Los Álamos, Virgen del Valle, Los Alerces, Calle 1 y Simona Poveda, ahí en la zona de Chacra, que es barrio de Los Arrabales. Ayer y hoy continuará por el barrio Chimenaique, y mañana, anotá, 22 de septiembre y Alta Vista, continuando además también por Los Álamos, Virgen del Valle, Los Alerces y Chacra, Calle 1, en tanto que viernes y sábado volverá al barrio Chimenaique, cronograma que podría modificarse y que hay que consultar en las páginas oficiales de Servicios Públicos ante cualquier eventualidad, pero sobre todo para quienes no tengan la posibilidad de tener acceso todavía al agua de red en sus viviendas, tendrán esta alternativa para cargar sus tanques y hacer que, se normalice, o al menos hasta que haya una nueva carga, poder contar con este suministro tan importante. Imagínense lo importante que es el agua, que en Pico Truncado el Consejo Deliberante no está trabajando ni ayer ni hoy por faltante de agua, justamente por el sistema frío que permanece sobre nuestra provincia, y que por las bajas temperaturas complicó la provisión de agua para el edificio del Consejo Deliberante de esa ciudad, que ni ayer ni hoy está trabajando. Yendo por el lado del río, la paranoia es quizás nuestro peor enemigo. Cubres tu cara y tu pelo también, como
Escuchamos Hipercandombe de La Máquina de Hacer Pájaros, qué tema, como para activar la mañana. Estás en Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial, son las 8 de la mañana, 41 minutos. Y vamos a repasar algunos títulos más de el portal líder de noticias de la provincia de Santa Cruz. Estoy hablando del diario nuevodia.com.ar. Porque hay una campaña emotiva que se desarrolla en nuestra ciudad y que tiene que ver con el espíritu solidario, sobre todo de quienes han padecido una triste pérdida, pero aún así pretenden sacarle una sonrisa a lo demás. Y tiene que ver con la campaña Un Juguete por una Sonrisa que desarrolla la familia de Morena, quien hoy cumpliría 15 años. El 17 de agosto Morena cumpliría 15 años y en esta fecha atravesada por el dolor, la emoción y el recuerdo de su familia, decidió homenajearla de una manera solidaria, reuniendo juguetes para los niños que se encuentran internados en el Hospital Regional Río Gallegos. Daniela Delgado difundió esta convocatoria que lleva una consigna sencilla: un juguete por una sonrisa. Y la propuesta invita a la comunidad a acompañar a los niños que se encuentran internados y convertir justamente o transformar el padecimiento o el proceso de internación hospitalaria, que sabemos que no es nada sencillo, en una sonrisa, y además obviamente homenajear a Morena en el día en que cumpliría sus 15 años. Además de juguetes, recepcionan pañales para prematuros, ropita para niños pequeños, filtros de agua, alcohol en gel, jabón antiséptico, toallitas húmedas, óleo calcáreo para neonatología. Y todo esto se puede recibir, o se puede donar, acercar a Galería Premier. No sé en qué local es, en Avenida Kirchner 780, pero pueden comunicarse los interesados al 2966 67 5506. 67 5506 a quienes quieran ayudar en esta iniciativa solidaria en homenaje a una joven vecina nuestra que cumpliría 15 años, y dando una mano también a el Hospital Regional Río Gallegos. El Club Unión Santa Cruceña está buscando ayuda encarecidamente ante las autoridades, tanto municipales como provinciales, porque el pasado, en el cierre del mes de junio, se consagraron campeones del torneo clasificatorio regional del Consejo Federal de Fútbol de la AFA en la Cuenca Carbonífera, y accedieron al torneo federal amateur de futsal que se va a desarrollar su instancia nacional en la provincia de San Juan. Como ustedes saben, en términos de gastos, pasajes y demás, no está nada sencilla a la mano, por lo cual desde la institución piden una colaboración tanto a empresas locales como también a las autoridades gubernamentales para poder participar de esta instancia nacional y además obviamente representar a Santa Cruz. Una radio en el mar, una chica en el cielo, todo el tiempo. Puedo ver pero no sé, es que todo está muy rápido acá. Y una de las novedades en términos políticos, si se quiere, de la semana tiene que ver con
el fin de la era de Sergio Pérez Oruco como presidente de la Caja de Servicios Sociales, nuestra obra social pública provincial de los trabajadores públicos, tanto municipales como del Estado provincial, una gestión no exenta de señalamientos, de críticas y de reclamos, y en su lugar va a asumir, o asumió en realidad ya, Gustavo Zapatero como nuevo presidente de esa entidad. Llega a la obra social con antecedentes en el ámbito de la medicina privada y particularmente de UDEM, que es la empresa de auxilios médicos por excelencia en la historia de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Y además también fue partícipe de la Cámara que reúne a proveedores de actividades mineras y petroleras justamente desde ese ámbito. El 20 de julio fue la primera jornada de este hombre al frente del organismo y horas más tarde se terminó confirmando la salida de Sergio Pérez Oruco de la obra social. Antes de asumir la presidencia, Zapatero fue director de Unidad de Emergencias Médicas de UDEM, empresa local, y también fue miembro de CAPEMA, la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras y Petroleras de Santa Cruz. Su recorrido está más ligado a la medicina privada y a la prestación de servicios para empresas y ahora llega a la función pública. Sostuvo que la gestión empresaria por sí sola no alcanza y planteó la necesidad de una acción coordinada entre el sector privado y el Estado para la atención y la optimización de la atención. Aquellas derivaciones que estuvieron vinculadas con, declaraciones que estuvieron vinculadas con su anterior actividad, dan una pauta de lo que es justamente su perfil, y veremos si finalmente logra encauzar un organismo que, al igual que la Caja de Previsión Social, está en el centro de las miradas, no solo por la cuestión de la salud en sí, sino por las prestaciones y todos los reclamos que uno va conociendo día a día en torno de el funcionamiento de esta obra social. ¿Qué más tengo para contarte en esta mañana? Hay una nota de última hora, de esta mañana, que habla del conflicto policial y de la actualización del mismo que realiza Tony Villanueva en la redacción del diario Nuevo Día. ¿Cómo sigue esta situación? Porque si bien se anunció la finalización de las negociaciones y por ende uno entendería que también de las medidas de fuerza en nuestra ciudad continúan, lo podemos ver a las puertas de la Casa de Gobierno y de la Jefatura de Policía. En algunas otras ciudades los reclamos han cesado, se han levantado las medidas de fuerza y se ha vuelto a la normalidad, pero en una nota del diario Nuevo Día de hace un ratito nada más, el detalle punto por punto está desglosado. Ya han transcurrido casi 10 días desde que el gobierno decretara el fin de la negociación y la recomposición salarial para la policía, servicios penitenciarios y bomberos mediante esa herramienta. Integrantes de policías autoconvocados sostienen que el conflicto todavía no finalizó, aunque reconocen que la medida de fuerza fue perdiendo adhesión en algunas partes de la provincia. Desde el sector voceros expresaron que actualmente la protesta se mantiene en Río Gallegos, en el Calafate, en Río Turbio y 28 de noviembre, mientras que en otras localidades los efectivos retomaron sus tareas habituales. Consultados por ello, uno de los referentes señaló que hoy se mantiene la medida de fuerza en estas localidades y estimó que alrededor del 50% del personal policial continúa bajo la modalidad de medida de fuerza. En el caso del servicio penitenciario, calculó que la adhesión ronda entre un 30 y 40%. Sin embargo, desde el gobierno informaron que el reclamo se está diluyendo. En el escenario actual, tiene
como precedente la última reunión, la octava reunión del Consejo del Salario, que se realizó el pasado 10 de julio y donde finalmente, a pesar de no haber alcanzado un acuerdo, se determinó que el aumento sea el estipulado y a partir del 13 de julio comenzaron a liquidarse los haberes con la última propuesta que puso el gobierno sobre la mesa, que no fue aceptada, pero que, como le decía, por decreto terminó siendo otorgada mediante esa vía. De la mañana, 52 minutos en la República Argentina. Escuchamos un poquito más de música y continuamos en esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Estás en Buenos Días Malvinas en el 100.9 del dial. Podés escribirnos al 2966-516051. 4 grados 4 la temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos, bajo cero obviamente, y 10 grados 2 bajo cero la sensación térmica en una mañana especialmente fría en la capital de Santa Cruz. Breve pausa musical y venimos con la última media hora de esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Esta es la ola pequeña del rap. Cuando hablas de violencia dice basta ya. Que cuando hablas de guerra dice basta ya. Que cuando hablas de hambre dice basta ya. Porque nada de eso te puede elevar. 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 La voz del genio de verdad, esta es la voz del genio de verdad. Cuando hablas de violencia dice basta ya. Que cuando hablas de guerra dice basta ya. Que cuando hablas de hambre dice basta ya. Porque nada de eso te puede elevar. 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 Donde el mundo se acuesta, en cada hogar donde el mundo despierta. Sentís la angustia crecer y crecer, sentís el hambre crecer y crecer, sentís la muerte crecer y crecer, sentís el amor caer y caer. Por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz, por eso escucha la voz del genio que dice, que dice, que dice. Que dice, que dice, que dice, que dice, que dice, que dice. 1, 2, 3, 4.
pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer. Pregunto qué hay que hacer para que me ames. Estás en Radio Nuevo Día, en el 100.9 del dial, en Buenos Días Malvinas, que es la propuesta de nuestras mañanas. Y te invito a que me escribas al 2966 51 60 51. Breve tandita y enseguida continuamos con esta propuesta radial de miércoles por la mañana. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Tus pedidos son órdenes, siempre y cuando sean de rock nacional, obvio. Escribinos ahora a las redes y sumate a la movida del otoño 2026. En Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. En Facebook, El Diario Nuevo Día. TikTok, @El Diario Nuevo Día. YouTube, Diario Nuevo Día 1. Email, eldiarionuevodía @hotmail.com. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 31 50 44 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 31 50 44. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. Este 24 y 25 de julio te esperamos en la Gran Peña del Frío. Desde las 18 horas, en el Boxing Club, disfruta de música en vivo, danza, gastronomía y una gran grilla de artistas, con entrada libre y gratuita. Municipalidad de Río Gallegos. Pablo Grasso, Intendente. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Esta semana no te podés perder el Rebingo, porque tiene 19.400.000 pesos de superpozo a la bolilla número 40. Viene con el 3 para ganar y con la ronda de 3 millones de pesos a línea y bingo. Jugalo por solo 4.000 pesos. Esta semana lo jugamos el miércoles 8 de julio a la hora 21:40 en vivo, como así también el mini bingo con el cartoncito de 4.000 pesos, superpozo de 17.900.000 pesos al casillero 40. Viene con las 2 rondas que salen o salen. Te esperamos este miércoles 8 de julio en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. Es por amor que nunca voy a abandonarte. De los próceres del vinilo a los pibes del streaming. Va a ser tan lindo hacer un puente. De verdad, todo para vos. Que no hay nadie alrededor. Toda la historia de nuestra música suena en el aire del otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, web eldiarionuevodía.com.ar, música y noticias. Telebingo Santacruceño, el juego solidario. Este domingo 12 de julio se incrementó el superpozo a 4.600.000 pesos. Sí, otra vez vacante el superpozo. El domingo puede ser tuyo. Jugás a las 4 rondas a línea y bingo con 10 millones de pesos que salen o salen en la 4ª ronda. Telebingo, prendete con nosotros los domingos 21:40 en vivo por la radio, la tele y las redes sociales. Valor del cartón, 10.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los menores de 18 años no pueden jugar. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el
¿Querés que tu marca sea un hit o un lado B que nadie escucha? Hacé que tu negocio suene fuerte, potente y con actitud junto a nosotros en la programación de este otoño 2026. WhatsApp 2966 51 60 51. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. Estás en Buenos Días Malvinas en Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial. Mi nombre es Julián Quiroz y todavía nos quedan 20 minutitos para compartir el aire de la radio en el comienzo de una nueva jornada. Y en este caso para hablar de títulos a nivel nacional, de lo que se presenta como la agenda del día, sobre todo en términos políticos. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. En este miércoles la CGT, la CTA y movimientos sociales marchan al Congreso junto con jubilados. Así lo confirmó Cristian Jerónimo, el hombre de Camioneros, que es uno de los cosecretarios generales de la central, y sostuvo que no acompaña ninguna ley que presente este gobierno. Las organizaciones o las centrales gremiales, junto con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, UTEP, organizaciones de jubilados y diversos movimientos sociales, confluirán en esta jornada en una nueva jornada nacional de protesta frente al Congreso contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Los manifestantes se concentrarán en horas de la tarde, a 15 horas, en la intersección de las avenidas Rivadavia y de calle Rodríguez Peña, donde marcharán hacia el Congreso Nacional, como lo viene haciendo cada miércoles un grupo de jubilados desde hace varios meses.
en este caso con consignas vinculadas a la defensa del sistema previsional, el reclamo de una recomposición de las jubilaciones y el rechazo a las políticas económicas implementadas por la Administración Nacional. La convocatoria marca el inicio de una nueva etapa de plan de lucha. ¿Plan de lucha? Me pregunto. De la CGT tras el receso, el parate, el paréntesis que significó el Mundial de Fútbol, obviamente. Y se adelanta que el próximo 7 de agosto, día de San Cayetano, habrá movilización y continuarán las protestas, no descartando llamar a un paro general si no hay respuesta a los reclamos. El propio Cristian Jerónimo sostuvo que la Central Obrera no acompaña ninguna ley que presente este gobierno porque se va todo a contramano de lo que necesita la sociedad. La CGT, que asumió este gobierno a los 15 días, le hizo el primer paro general, o desde que asumió este gobierno a los 15 días le hizo el primer paro general, y de ahí hasta acá le hizo 4 paros generales. Cuando se planteó lo de la reforma laboral, se hicieron 3 movilizaciones, un paro general y más de 14 movilizaciones que acompañó la CGT, dijo Jerónimo, reivindicando de alguna manera o defendiendo la Confederación General de Trabajo como un espacio de lucha para los trabajadores a nivel nacional. Calientita, 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 calientita. El gobierno reglamentó en el boletín oficial la libre exportación de hidrocarburos y creó un registro simplificado. Esta desregulación, entre comillas, busca agilizar las ventas al exterior por parte de las empresas del sector, reduciendo la intervención estatal. ¿Esto qué significa? Que el Estado la va a ver pasar y no va a haber cada vez menos ganancia de lo que se extrae de nuestro suelo. Los productos alcanzados por este régimen de registro incluyen aceites crudos de petróleo y mineral bituminoso, gasolinas, excepto de aviación, gasoil, propano, crudo y otros, butano y gas licuado de petróleo o GLP. La nueva normativa que se reglamentó sobre la libre exportación de hidrocarburos, crea este registro simplificado con el objetivo de agilizar las ventas al exterior de petróleo, gasolinas y derivados mediante la resolución, o fue oficializado mediante la resolución 166 publicada en el boletín oficial. Y en este caso se deroga también la resolución 241 de 2017, bajo la cual los exportadores debían demostrar que habían ofrecido previamente el producto al mercado interno antes de obtener permiso de exportación. El gobierno, en este caso, consideró que este mecanismo no cumple con su finalidad de asegurar el abastecimiento y generaba distorsiones que no se adecuaban a los nuevos principios de libertad comercial. Hoy el gobierno nacional presentará los cambios del nuevo proyecto de inocencia fiscal para que los dólares de colchón salgan y sigan saliendo. Yo no sé si hay alguien que los esté sacando, porque con la historia que tenemos en Argentina, yo no sé si hay tanta confianza. Hoy en el Palacio de Hacienda se va a formalizar justamente los cambios que pretende impulsar el gobierno, buscando que más contribuyentes se adhieran al régimen simplificado y saquen, como les decía, los dólares del colchón mediante esta nueva ley de inocencia fiscal. Hoy el ministro de Economía y parte de su equipo van a oficializar esta presentación en el Palacio de Hacienda, donde darán cuenta
de los alcances para que justamente los argentinos saquen los dólares de colchón. La idea del gobierno por temas recaudatorios era que no hubiera prórroga y que se rectificara después por el régimen simplificado a los que entraban luego de la modificación de la ley. Salió una prórroga de la declaración y del no pago, pero todavía no se ha generado la confianza suficiente para que los argentinos saquen sus dólares del colchón y los pongan en el sistema, los blanqueen de alguna manera. Pero mil voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando en las horas sin sol, en las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos y hoy esperan de vos seguridad, sí, de vos. Que no te demore el mundo, no, poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia. Pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. Y en su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Saludos para Laura Andreona, nuestra compañera, que hoy después de las 13 horas estará haciendo Siempre Llegué Tarde. Milei designó 6 funcionarios para el Ministerio Público en Capital Federal, Río Negro, en Chaco, Mendoza y Corrientes. Y de esta manera sigue ganando poder el gobierno nacional, designando, ¿no? En este caso, 2 defensoras públicas en Capital Federal y en Río Negro, 4 fiscales en la provincia de Chaco, Mendoza y 2 en Corrientes, y avanza justamente en la distribución o en la consolidación de un nuevo esquema judicial que también tiene hombres de su palo. 12 nuevos jueces, 6 conjueces y 9 vocales también fueron designados en Capital Federal, San Martín en la provincia de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Tucumán, Posadas y San Juan. En el caso de los juzgados, la Cámara Tribunal Oral en lo Criminal de Capital Federal, también en la Cámara, en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial, en la Cámara Tribunal Oral Criminal Correccional 18 de Buenos Aires. Y son 12 los funcionarios que han sido designados por parte del nuevo gobierno o del gobierno nacional en esta consolidación de poder a través de, obviamente, también la designación de funcionarios judiciales en este caso. Limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera, no. Hombre de mil nombres, nace ya, nace ya. Y última del ámbito nacional, porque el ex senador Edgardo Cuéllar volverá a presentarse ante la justicia de Paraguay por presunto lavado de dinero. Fue condenado ya días atrás por contrabando y ahora está citado para mañana jueves ante el juez de delitos económicos de Asunción, Humberto Otazú. En este caso, la semana pasada se confirmó la condena contra Cuéllar de 2 años de arresto en suspenso por tentativa de contrabando, al haber ingresado más de $200.000 sin declarar. En la nueva audiencia de la jornada de mañana, el juez de delitos económicos, Humberto Otazú, será quien reciba al ex legislador.
Anteriormente esta audiencia no pudo llevarse a cabo porque la defensa del acusado alegó una superposición de audiencias con otros casos. En este caso, la Fiscalía de Paraguay investiga a Cuellar y a su pareja y exsecretaria Yara Ginsel Costa por la supuesta utilización de una ingeniería jurídica y patrimonial mediante las empresas Goldsur S.A. y Exclusiva EAS, que son mediante las cuales habría desarrollado una forma ilegal para adquirir departamentos de lujo y cocheras en el barrio Las Mercedes de Asunción, en la capital del Paraguay. Guita que salía de Argentina y que se invertía, de hecho, en otro país, y por la cual ya fue condenado en una de las causas o en una de las denuncias que tenía justamente el ex senador peronista que devino en libertario, que de repente lo encontraron con todos los verdes queriendo escapar del país. Para mostrarme que estoy muy atrás me pisa todo en tu interior para salir en la mañana detrás del sol y al emerger la ruta y al ver la sangre de mi pasión, guarda el secreto que trae el viento, guárdalo. Y algunas noticias internacionales de esta mañana que no quiero dejar de mencionar antes de retirarme, porque ha vuelto el mundo a la conmoción de la guerra, sobre todo en Irán, aunque, bueno, esto todavía sigue pasando un poco desapercibido. Ha vuelto el fuego a abrirse justamente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Pero en términos de noticias internacionales hay que decir que hoy tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, su esposa, volverán a comparecer ante la justicia de Estados Unidos, que lo tiene preso en principio acusado de narco. Por el momento no se ha comprobado nada de ello, pero el expresidente venezolano continúa detenido. En este caso habrá una nueva instancia procesal en los tribunales de Brooklyn tras su captura en enero pasado. Se presentará ante el Tribunal Federal de Nueva York para cumplir con su tercera audiencia formal desde su detención. El exmandatario de 63 años permanece recluido en una cárcel de Brooklyn junto a su esposa tras su captura el 3 de enero pasado. La cita judicial en este caso estaba pautada para fines de junio y se postergó debido a los requerimientos de seguridad que exige su traslado y que en ese entonces estaba abocado a cuestiones del Mundial. Ahora, ya liberada de esas cuestiones, ha determinado que finalmente comparezca en la jornada de mañana ante el tribunal el expresidente venezolano, quien se declaró inocente de la totalidad de los cargos que se le atribuyen, como conspiración para el narcoterrorismo, importación de estupefacientes y tenencia ilegal de armamento pesado de destrucción. Lo cual, dijo, es todo mentira, en tanto la justicia neoyorquina, en este caso, pretende avanzar en su juzgamiento. Quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Hay que decir que el Reino Unido e Inglaterra tienen nuevo primer ministro porque Keir Starmer perdió apoyo político y tuvo que irse, y por ello Andy Burnham es el flamante primer ministro del Reino Unido, quien ya confirmó su primer diálogo con Donald Trump acerca del Mar del Norte y el Estrecho de Hormuz. Puntualmente fue la primer comunicación y el primer tema de interacción entre estos dos mandatarios, que están preocupados por el comercio, la alianza militar que los une históricamente
y además la liberación del estrecho de Hormuz. El primer ministro tiene mucho trabajo por delante, pero podrá realizarlo y por supuesto Estados Unidos estará ahí para ayudar. La conversación fue interesante y estuvo muy bien, dijo Trump respecto del diálogo que tuvo con el nuevo primer ministro Andy Burnham, hombre que conducirá, veremos por cuánto tiempo, al Reino Unido. Volviendo a Venezuela, el gobierno venezolano evalúa construir más de 25.000 viviendas antisísmicas y está evaluando los terrenos donde desarrollarlo. El objetivo es brindar soluciones habitacionales con estructuras flexibles de hormigón armado, acero y sistemas de disipación de energía en más de 40 predios que suman unos 584.000 metros cuadrados y donde pretenden desarrollar viviendas en el estado central de La Guaira. Vos, que cargas esperas por error. La guerra con Irán ya costó más de 37.500 millones de dólares, dijo Pete Hegseth, el secretario de Defensa estadounidense, pero lejos de sonrojarse dijo necesitamos más todavía. Y la administración Trump busca fondos para seguir sustentando el conflicto. El financiamiento adicional para la guerra con Irán es urgente y necesario, dijo Pete Hegseth en un testimonio ofrecido durante una audiencia sobre el presupuesto en el Senado. Sin esos fondos nos vamos a quedar cortos, dijo el secretario de Defensa. Y en este caso se produce tras el encuentro de legisladores republicanos que solicitaron la aprobación del Congreso para el presupuesto de defensa propuesto por el presidente Trump de 1.5 billones de dólares. El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vogt, dijo a los legisladores en junio, que la guerra con Irán costaría a los contribuyentes estadounidenses alrededor de 30.000 millones de dólares. Bueno, ya han superado esa cifra y ahora desde la administración Trump piden que les inyecten un poco más de dinero porque lo gastado hasta aquí no ha sido suficiente. ¿No te alcanza? Le dirán los muchachos. Bueno, deja de atacar. Trump, además, en este marco exige conversaciones significativas con Irán para terminar con el fuego que se ha reabierto allí. Advirtió además con atacar el sitio nuclear iraní. Fuerzas estadounidenses, dijo, podrían atacar muy pronto la instalación de la montaña Picacé en Irán. El presidente Trump dijo en la jornada de ayer que su país no tiene ningún interés en mantener conversaciones con Irán, a menos que Teherán esté preparado para establecer lo que él llamó negociaciones significativas. Irán quiere reunirse desesperadamente para poner fin a la guerra porque están siendo diezmados, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. Y ya a esta altura de los acontecimientos, uno puede no creer del todo lo que dice Trump, que dijo va a ser 3-4 semanas y ya van más de 4 meses y todavía no puede terminar con esta situación. Muy probablemente atacaremos esa zona muy pronto y no hay nada que ellos puedan hacer al respecto. ¿Saben? Normalmente yo no diría esto. Si pensara que ellos pueden hacer algo, nunca lo diría. Pero atacaremos la zona muy pronto y muy duramente, dijo Trump. Sin embargo, cuando se le preguntó si Irán había trasladado centrifugadoras al sitio, dijo que no tenía idea de eso. Pero amenazó y sostuvo la amenaza respecto de un eventual ataque a Irán. Nuevamente un ataque de otras características, de otro tenor. Es lo que importa recordarlo. No te olvides que estar esperando. Me voy de esta edición, no sin antes citar un mensaje de oyente que dice: por favor, que vengan a tirar sal en las veredas de Urenid.
mucha gente y chicos con problemas de movilidad andan a las patinadas para entrar, nos dice un oyente a quien le agradecemos el mensaje y obviamente pedimos, si alguien nos estuviera escuchando, que atiendan este pedido porque allí van familias y chicos sobre todo a desarrollar sus terapias de salud, por lo cual es necesario que la vereda esté despejado. Allí Ramón y Cajal y su intersección con el Errázuri no es muy difícil de llegar, no está muy lejos, no se pueden perder, así que ojalá se atienda a esta situación en la jornada de hoy. Son las 9:32 de la mañana y de esta manera voy llegando al final de esta propuesta que se llama Buenos Días Malvinas. Espero que estés muy bien, que comiences bien tu jornada de miércoles y que te quedes en el 100.9 del dial sobre todo, porque ahora se viene arriba el día. Está Leandro Dolan y ya está parte del equipo para acompañarte hasta pasado el mediodía. Mi nombre es Julián Quirós y como cada mañana, no solamente es un placer, sino un honor acompañarte de este lado. Cuídate y nos reencontramos mañana pasadita a las 7:30 de la mañana. Para darte todo lo que nunca te negué ni he de negarte. Tus pedidos son órdenes, siempre y cuando sean de rock.